Bueno, y hasta la Comisión de Salud de la Cámara volverá al proyecto que despenaliza el autocultivo de la marihuana luego de que ayer en el hemiciclo se aprobara la iniciativa en general por 68 votos a favor, 39 en contra y 5 abstenciones. ¿Qué se espera ahora para los próximos trámites parlamentarios del proyecto? Conversamos del tema con la diputada del Partido Comunista, integrante de la Comisión de Salud, Carol Cariola. Gracias por estar con nosotros, diputada. ¿Qué tal, diputada? Buenos días. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estás, Viviana? Mucho gusto. Diputada, bueno, mayoría a favor del proyecto, pero surgieron varios cuestionamientos. Uno de ellos apuntaba desde la Democracia Cristiana en particular, desde Sergio Espejo, que fue uno de los 2 diputados de la nueva mayoría que votó en contra, a la forma en la que se estaba abordando el proyecto. ¿Se está tramitando como un proyecto que aborda los temas de libertades personales, de los derechos individuales, o este es un tema de salud pública? Sí, a ver, primero destacar la mayoría. Fue mayoría muy contundente, 68 votos a favor. O sea, la gran mayoría de los diputados, nueva mayoría, valga la redundancia, más los independientes, votamos a favor de este proyecto. Y es precisamente porque este proyecto, Sebastián, no parte de la nada. Este es un proyecto que primero funde 2 proyectos que se habían presentado mociones parlamentarias y que da un debate en la Comisión de Salud. Y eso es lo interesante de esto, porque efectivamente tiene una perspectiva sanitaria. Nosotros no hemos dejado de darle la perspectiva sanitaria, a pesar de que la política de drogas en Chile hace mucho tiempo que se viene trabajando solo desde interior y solo desde una perspectiva de seguridad, que no aborda el tema de las adicciones, que no aborda el tema de la prevención, porque aquí muchos se llenan la boca hablando de que con este proyecto nosotros no resolvemos el problema del consumo, que Chile es uno de los países que más consume. Sí. Es cierto, si el problema del consumo es otro y va por el carril, finalmente, claro, de una perspectiva de políticas que nosotros implementamos, pero este proyecto no lo va a resolver ni lo va a incentivar. O sea, eso es algo... ¿No lo incentiva? Porque desde el Senda dicen que en el fondo aquí se está incentivando el consumo cuando de alguna manera se relaja el tema, en el fondo, al permitir el autocultivo, por ejemplo, como que se facilita el acceso. Bueno, yo no sé en qué basa o en qué estudio basa, en este caso, el director de Senda para hacer ese tipo de afirmaciones. Yo afirmo que el consumo con esta política prohibicionista aumenta, y eso es una realidad. En este momento en Chile somos uno de los países más consumidores de cannabis y otras drogas, y especialmente de cannabis. Salió un estudio hace algunos días de ADS, donde ellos hacían referencia a que el 81% de las personas menores de 30 años habían consumido algo, a lo menos una vez en las últimas 3 semanas. Entonces, ese es un dato de la realidad, y es con esta política que prohíbe, que restringe, que lleva a personas a la cárcel por consumir y no por traficar. El problema aquí es el tráfico. Cuando aquí el director de Senda dice el problema en Chile es el consumo y no el tráfico, yo no creo que ese sea el problema, porque el problema de fondo es el tráfico. En las poblaciones, nosotros lo vemos todos los días, como los niños, por ejemplo, son utilizados como soldados para distribuir drogas, y drogas duras. Estamos hablando de pasta base, estamos hablando de otro tipo de droga, también de cannabis, pero cannabis manipulada, con químico, el llamado prensado, ¿cierto? Que es lo que, claro, y además los estudios de Senda no diferencian entre el consumo de cannabis natural y el consumo de cannabis manipulada químicamente. Entonces, yo quiero decir claramente, este proyecto apunta a 2 objetivos. Primero, despenalizar el autocultivo de cannabis para los consumidores mayores de edad, que lo hacen de forma responsable y consciente de que ninguna droga es inocua. Todas las drogas mal utilizadas pueden ser dañinas. Y para las personas que deciden utilizarlo en forma terapéutica, porque ya hay muchas personas en Chile que están utilizando para los dolores paliativos del cáncer, para la epilepsia refractaria, glaucoma ocular y otras patologías que han tenido resultados, y que en otros países, incluyendo Estados Unidos, 3 estados de Estados Unidos ya tienen despenalizado, e incluso se entrega a través de las farmacias. Diputada, si bien en el debate estuvo presente el tema del consumo, también el narcotráfico, como revierte tal vez las cifras que tenemos en nuestro país en este tema. Otro punto que se abordó, y sobre todo quien fue bien enfático en esta materia y quien ha sido quien públicamente está cuestionando el avance en materia legislativa con respecto al autocultivo, es el diputado Monkever, quien plantea que hablar de 500 gramos por domicilio, estamos hablando, y él hace un cálculo de cerca de 4.000 cigarrillos. Entonces él cuestiona tal vez ahí las proporciones de estas 6 plantas que estarían permitidas. ¿Qué pasa con eso? Con la cantidad, que es otro de los temas que también se aludió ayer durante el debate, que puede tener una persona que entiendo que también tiene que hacerlo a través de la autoridad de que va a ser consumidor de cannabis. Mira, nosotros pusimos bien a nuestro foco en la regulación, y por eso pusimos cantidades, tomamos también otra experiencia, la legislación uruguaya, la legislación holandesa. Además, en Holanda, donde está despenalizado, bajó
el consumo, para que tengamos también alguna... Sí, Pero es en Uruguay- interesante en Uruguay porque no no lo deja de llamar la atención cuando uno habla de 4.000 cigarrillos, Sí. es una cifra es que no es real. Mira, yo creo que ahí Monke tiene un dato así Ya. como sin conocimiento. Nosotros, primero, el análisis que nosotros hicimos al escuchar también a las organizaciones es que el cultivo se hace una vez al año. Ya, o sea, a propósito de cómo se cultiva, por Sí. lo natural, etcétera, a menos de que sea cultivo interior. Los cultivos interiores se permiten 2 veces al año, o se podrían realizar 2 veces al año. Una vez al año se desarrolla ese cultivo y de ese cultivo se obtiene una cantidad. Nosotros hablamos de tenencia. La tenencia es lo que la persona obtuvo de ese autocultivo, que Sí. son estas 6 plantas, que es un máximo, se pone un máximo de 480 gramos. 480 gramos, estamos hablando de 3 cigarrillos diarios en el consumo de una persona calculado en un año, considerando que el cultivo es un año. Entonces, no es aquí, nosotros no hicimos cifras antojadizas, no es como que se nos ocurrió una cantidad, Esto sino sigue que un poco la hicimos un experiencia estudio, internacional. tomamos, de hecho hicimos un estudio a través de la biblioteca de la Cámara de experiencia comparada, donde, por ejemplo, el tema de las 6 plantas es una experiencia que se ha vivido en distintos... Nosotros no estábamos tan seguros de esa cosa, porque en realidad Claro. también tenemos inexperiencia, pero tratamos de basarnos en experiencia internacional y también en lo que las propias organizaciones, Movimental, por ejemplo, que es una organización que tiene una gran experiencia en este debate, que han hecho incluso manuales de cultivo, ellos nos entregaron muchos elementos en esta dirección. Entonces, yo quiero también tratar de que los parlamentarios en sus referencias sean responsables, porque las grabaciones de la comisión están ahí, cualquiera puede acceder, son públicas, y nosotros nos dimos un tiempo de más o menos 3 meses y un poquito más en dar este debate. No es un debate que lo dimos antojadizamente ni con elementos al aire. Diputada, pero en esa perspectiva, cuando usted dice que se está trabajando precisamente en el tema como un tema de salud pública, Así desde es. una perspectiva sanitaria, desde el Colegio Médico, desde la Sociedad Chilena de Medicina, desde la Sociedad de Anestesiología, han habido opiniones también contra el proyecto. Y a favor. Hay opiniones a favor y en contra. En digamos. ciertos aspectos, en el tema terapéutico, sí, por ejemplo. En algunos aspectos, lo que pasa Dicen es que no hay estudios concluyentes en Chile hay como muy para en Chile hay abordarlo. muy poco, porque al estar penalizado, prohibido, como que el país ha cerrado esta investigación. Nosotros hemos planteado que ojalá también esto incentive la investigación y ya hay laboratorios bastante interesados en hacerlo. En otros países hay estudios y nosotros también hemos tenido que lamentablemente tomarnos más bien de otras experiencias y tomar estudios internacionales para poder refrendar lo que estamos planteando. Fundación Daya, de hecho, que es la fundación de Ana María Gamuri, Sí. ellos han desarrollado ya no solamente experiencias de cultivo a través de los municipios, en Talca tienen una red de cultivo, están en La Florida, hoy día se sumó Peñalolén también a través del concejal Juan Urra, que llevaron adelante un proceso. Yo creo que hay varias experiencias y ellos a partir de eso también están incentivando la investigación, porque es real que hay niños, por ejemplo, que tienen epilepsia refractaria que están siendo tratadas con aceite de cannabis, porque yo también quiero desmitificar algo. Acá cuando se habla de cannabis, la gente inmediatamente piensa en un pito, de en marihuana, un claro. cigarrillo, digamos, de marihuana. Obviamente que nadie está pensando en que el uso medicinal esté dada por combustión, pues si la combustión De hecho, es está prohibido tremenda. en el proyecto En para el los menores de proyecto edad. prohíbe para el uso medicinal la combustión. Exacto. Lo que plantea para el uso medicinal es el uso de infusiones, como una hierba, porque es una hierba, ¿cierto? Estamos de infusiones, comida, Aceite. aceites. De hecho, este aceite que jarabe, se ha elaborado. claro. Sí. Hay un Sativex, que de hecho es un medicamento que existe y que traerlo a Chile es muy caro. De Sí. hecho, hay un caso de Cecilia Heider que tiene varias patologías que lo trajo y vale $6.000. Entonces es súper inaccesible cuando en realidad lo podrías estar plantando en el patio de tu casa. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, algunos se opondrán también porque tienen otros intereses que tienen que ver con razones económicas probablemente, pero esta es una materia en la que se ha venido incursionando y yo creo que en Chile, con el alto nivel de aprobación, además que tiene un proyecto como este, que tiene doble sentido, permitirle a los consumidores medicinales no tener la persecución que han tenido hasta ahora, porque la verdad es que así ha sido, están al límite de la ley, y por otro lado también permitir que la persona adulta, responsable, que quiere consumir una droga, de la misma manera en que consumen el cigarrillo, que es una droga, o el alcohol, que es una droga lícita en este momento, tengan la posibilidad de decidir, sabiendo informadamente de las consecuencias que esto puede tener en la salud. Porque, lo vuelvo a repetir, ninguna droga es inocua. Yo no podría decir acá, consumir cannabis de forma recreativa va a ser inocua para la salud de las personas, pues no es real. El que lo trate de decir también está mintiendo, digamos. O sea, cualquier droga mal utilizada puede tener efectos nocivos. El tema es incluso dónde está la decisión está la decisión de la persona y yo creo que ahí la restricción la tenemos que poner en los niños. Diputada,
Queremos también aprovechar para conversar con usted respecto a otro tema. Ayer fue una jornada también clave con respecto a la despenalización o interrumpir el embarazo bajo 3 causales. Así es. Disculpa, Viviana, solo para cerrarlo, quiero que no se me quede en el tintero. El proyecto incorpora una política de prevención y de hecho le pide al Ministerio de Educación incorporar en las políticas educativas la prevención para el consumo de los niños y los adolescentes. Quería decirlo para que no quede actualmente. Del autocultivo, sí, claro, para eso. no mezclar los que temas. No quería dejar de decirlo porque a veces queda la sensación de que uno está preocupado solo de garantizar el derecho de los consumidores para no ser criminalizados y no de la prevención. Y eso no es así. Nosotros tenemos esa visión y lo hemos planteado también. Perfecto. Aclarado entonces ese argumento perdón. y ese punto. Ayer se decide postergar finalmente esta decisión que estaba ciertamente ya resuelta al interior de la Comisión de Salud, y llama la atención que muchos dicen que aquí hubo un factor DC o un factor hasta del ministro Burgo que fue determinante en ciertas presiones que se habrían hecho al interior de la Comisión. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué información tiene usted? Sobre todo porque es parte de esta comisión. Mira, nosotros, habíamos tomado una decisión en la Comisión de Salud, que era votar el día de ayer en la tarde, ya en términos generales, después de más de 4 meses de tramitación de este proyecto. ¿Eso estaba acordado con el Ejecutivo también? Eso estaba acordado con de hecho, el Ejecutivo nos había planteado que pudiéramos poner una fecha y nosotros lo decidimos en la Comisión de Salud y pusimos la fecha del día de ayer como la fecha de votación en general, a propósito de que ya llevábamos más de 4 meses de tramitación, de debate, escuchamos a más de 50 organizaciones, priorizamos expertos, colegios profesionales, etcétera. Yo creo que lo que ocurre ayer es bien lamentable por distintas razones. Primero porque, bueno, yo podría entender que la democracia cristiana tenga algunas dudas, o por lo menos algunos sectores, pero tampoco hay que generalizar. Los 2 diputados de la Comisión de Salud han sido defensores de este proyecto, se han manifestado a favor, Víctor Torres y Gabriel Silver, ¿ya? Sí. Entonces, no hay que generalizar. Yo entiendo que la DC ha estado haciendo también cabildos a nivel nacional. El Consejo tomó una resolución el día anterior en la noche y yo creo que sí hubo algunas presiones indebidas a propósito particularmente de lo que dice Viviana en torno al ministro Burgos, porque el ministro toma una posición personal frente a un tema y lo expresa públicamente antes de que el gobierno siquiera nos comunicara a los parlamentarios que tenía una posibilidad de recoger lo que la democracia cristiana estaba pidiendo. O sea, antes de esta reunión que ustedes tienen con el ministro Izaguirre, públicamente expone este punto en lo personal el ministro Burgos de que sería razonable postergar esta votación. Exacto. Así es, antes de que se realice esa reunión. Y a mí me parece que eso es complejo porque el ministro también tiene que respetar su rol de ministro, digamos, y uno entiende que si habla el ministro del Interior, también hay una opinión oficial del gobierno ineludiblemente, o sea, más allá de la posición personal que tiene todo el derecho a decir, pero por algo él milita, tiene un partido, seguramente participa en algunas instancias internas donde puede expresar su opinión personal, que nadie lo está, yo no estoy planteando inhibir su posición o su particularidad, su opinión personal, pero sí creo que la señal de alguna manera fue compleja. Cuando nosotros tomamos la determinación de aprobar lo que el gobierno nos propuso después en la tarde, decir, bueno, posterguemos 2 semanas y pongámosle urgencia al proyecto. Eso fue un poco la discusión para darle este tiempo a la democracia cristiana, para resguardar y con eso ponernos un fin mayor, que es la protección de la definición de un acuerdo. Porque diputada, yo quiero decir que este proyecto de ley es un proyecto que está planteado absolutamente en los marcos de lo que es el acuerdo del programa de gobierno. O sea, nosotros no nos hemos salido de esos marcos y eso creo que también es algo que hay que decir porque yo estoy convencida, Sebastián, de que los acuerdos se cumplen y cuando uno hace acuerdos con la ciudadanía y hace compromisos con la ciudadanía, tiene que cumplirlos y no se pueden relativizar en el camino. ¿Y usted cree que esta maniobra de la DC por retrasar la discusión del proyecto tiene que ver con un intento por obstaculizar derechamente el avance del proyecto de despenalización? Yo quiero pensar que no. Yo quiero pensar de que el intento que se hace por parte de la democracia cristiana es de terminar de consolidar sus posiciones, porque es evidente que dentro de la democracia cristiana hay algunos parlamentarios que puedan tener algunas diferencias y en eso tendrán ellos que resolver internamente cómo de alguna manera ordenan sus líneas, sus filas, sus posiciones, discuten lo que tengan que discutir para poder consolidar un acuerdo que yo creo que hay que cumplir con el país, con el pueblo de Chile. Nosotros esto no lo comprometimos al aire, lo comprometimos en un programa que fue votado y ese programa hoy día dice claramente interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales: riesgo de vida a la madre,
inviabilidad fetal y en el caso de violación. Y eso es lo que estamos ratificado el 21 de mayo. Y ratificado por la presidenta de la República, que además lo comprometió a todo Chile. Diputada, usted está hablando de compromisos, de temas que fueron parte de la campaña y también ahí me gustaría que usted nos diera su opinión respecto a esta posibilidad de que no se cumpliera con la gratuidad universal que estaba planteada, o por lo menos del 70% hasta que termine este gobierno. ¿Qué pasa si es que efectivamente los cálculos lo que están indicando es que la plata no alcanza? Mira, yo hasta ahora nosotros, yo lo he dicho en varios lugares, nosotros tuvimos una reunión como Partido Comunista con el ministro de Hacienda y entiendo que en el comité político el presidente del partido ha sido bien insistente en esa pregunta, digamos, y que tiene que ver con que las reformas comprometidas están financiadas o no están financiadas. Y esa es la pregunta porque sabemos que hay un momento de desaceleración, que hay una situación compleja con la inversión, lo que no significa una crisis económica, porque aquellos que están tratando de dar la sensación de crisis, así como que poco menos que estamos en crisis económica, también hay ciertos resguardos que tomar a propósito de incentivar como el temor de que las cosas no se puedan cumplir con el afán de relativizarlas. Yo creo que ahí hay que ser cuidadosos. Y en eso lo que nosotros hemos preguntado ha sido bien claro y el ministro de Hacienda nos ha respondido ya en varias oportunidades que las reformas están financiadas y están garantizadas. Ahora, si eso significa graduar desde el punto de vista del tiempo un poco más, y no son 4 años, van a ser en vez de 4, van a ser 6 o van a ser 5, bueno, se podrá conversar, yo creo que eso, pero sin que se relativice el objetivo del proyecto, porque nosotros cuando comprometimos gratuidad universal al país, también lo hicimos consciente de que no solamente hay un compromiso electoral, es un compromiso necesario. En Chile los estudiantes salieron a la calle, salimos a la calle a movilizarnos, porque la educación superior es la más cara de América Latina y una de las más caras del mundo. Y ante eso tenemos que hacer un cambio y yo espero que ese derecho no se pierda en el camino ni que nadie pretenda relativizarlo. Diputada Cariola, gracias por haber venido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Bueno, de esta forma despedimos mañana en directo. Ya viene Verónica Schmidt. Siguen todas las informaciones acá en CNN Chile. Que tengan buen día. Chao. Chao.